Me estoy muriendo. ¿Qué coño, Laura? No te vas a morir, ¿vale? No te vas a morir hoy, te lo digo yo. Pero estoy perdiendo mucha sangre. ¿Qué es esto? Me estoy clavando la escalera. Espera, que voy a ver si encuentro el puto botiquín. No, tengo una idea. Llévame al hospital, ¿sí? Es lo mejor, llévame al hospital. No te puedo llevar al hospital. Nos van a descubrir y todo se va a ir a la mierda. ¿No crees que ya se ha ido? Mira, te juro que no diré nada, te lo prometo, ¿eh? Estaré aquí contigo, ¿vale? Es mi maldita salud, ¿no le entiendes? ¿Qué coño vas a hacer entonces? No lo sé, es que esto es impresionante. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Se han cargado a Naranja? Le ha calzado una bala, aunque puede que sean dos. Joder, es bastante grave. Me cago en... ¿Qué hay de Marrón? Muerta. Esos cabrones le dieron. Esto está mal, esto está muy mal. Creo que nos están jodiendo. ¿Quieres relajarte? Explícamelo mejor ahí, con las vistas. Es que no lo creo, lo sé. Como si sonaran las alarmas ya estábamos rodeados de policías. Tardarían 4 minutos. Que vale, joder, que ya voy, ve tú. Laura, no me dejes, por favor. Estoy aquí al lado. Te estoy vigilando, estoy cerca, ¿vale? No te vayas. Laura, por favor. A ver, analicemos el atraco desde el principio. Todo comenzó cuando ya estábamos dentro. Íbamos a lo nuestro, metíamos los diamantes en las bolsas. Bueno, en realidad fue en el maletín. Entonces vinieron y Rubio la acabó matando a todos. No. Primero Rubio se volvió loco y los disparó a todos. Y luego ya entonces vinieron. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte? ¿El qué? El tiempo que pasa desde que suena la alarma hasta que viene la pasma es de 4 minutos. Y entonces fue de 1 minuto. ¡Eso es imposible! Me lo habías dicho ya antes. ¿Y qué me quieres decir con esto? ¿De qué quiero decir con eso? Me parece que hay una infiltrada y es una poli, joder. Ya me pasó en el último atraco. De las 6 que éramos, uno era un topo de mierda. A ver, relájate. ¿Por qué lo piensas tanto? Mira, lo que pasó en esa joyería fue una maldita redada. Estábamos rodeados. Hay un topo y puede ser cualquiera. Vamos, si es que puede ser tú. ¿Es en serio? ¿O puede ser tú? Ah, ya, claro. Y por eso he intentado proteger las piedras a toda costa. ¿No te jode? Pues espera. ¿Las tienes tú? ¿Tienes el maletín? Bueno, lo has escondido. Pero sí, vamos, que están conmigo. Joder. Ahora estamos en busca y captura. ¿Has pensado en quién podría ser? Claro que sí. Puede ser cualquiera. Puede ser incluso Naranja. Naranja. Pero si está que se muere la pobre de 2 tiros y piensas que es ella, ni que vayan a disparar a uno de ellos. Si no azul o marrón o yo qué sé, cualquier otro puto color. Mierda, al final voy a tener que llevarla al hospital. ¿De verdad quieres que miren su registro y digan, vaya, 3 años de cárcel y sigue viva? ¿Pero se va a morir? Lo siento, hay gente que no tiene mucha suerte en la vida. ¿De qué vas? ¿De qué coño vas? Te he llamado Laura 2 veces. ¿Le has dicho tu nombre real? Sí, ella me dijo el suyo y yo le dije el mío, lo vi justo. ¿Algún problema? Pero qué idiota. Te comportas como una maldita novata. Mátame si te atreves. Vete a la mierda, yo queriendo resolver esta situación. Y tú diciendo tu nombre real y seguro sabrás hasta dónde vives. Eres idiota. Si te pillan a ti, me pillan a mí. Si me pillan a mí, te pillan a ti. De verdad, si quieres buscar a un culpable, mírate al espejo. Chicas, ¿cuándo dejaréis de ser tan zorras? ¿Es en serio? La que faltaba. ¿Pero cuánto tiempo llevas ahí? El tiempo suficiente para saber que sois unas completas zorras. Rubio, ¿qué cojones haces aquí? John nos dijo que nos reuníamos aquí. Y he venido. ¿Y acaso nos matan a todos en el puto atraco? ¿Estás bien de la azotea? Eso ha tenido gracia. Y solo me había emocionado. ¿Que te habías emocionado? ¿Vas en serio? Chicas, por favor. Ha empezado ella a insultarme, como una zorra. Que te jodan. ¿Podéis dejar de comportaros como malcriadas? Joder, sois de lo peor que hay. Mirad, hay un soplón en el equipo. No sabemos nada de azul y Naranja se está muriendo. ¿Le han dado? Sí, 2 tiros en el estómago. Como ha dicho Rosa, ¿sabes algo de azul? Creía que estaba con vosotras. Yo qué sé, habrá escapado. O ha muerto, que es lo más probable. Oye, ¿queréis ver algo que os va a gustar? Os lo he dicho.
os iba a gustar. Te has traído un maldito poli. Oficial Teddy. Iba a preguntarte cuánto tiempo estaba ahí, pero mejor que no. Habrá que llevárselo arriba. Seguro que sabe algo. Vamos, cabrón. Venga, cabrón, que seguro sabes algo. Eso, seguro que sabes bien la infiltrada. ¡Dilo! Habla de una vez. Ahora que lo pienso, a vosotros os encanta eso del poli bueno, poli malo. Entonces yo soy el malo. Sí, yo soy el bueno. Si tuviera una taza de café, te la derramaría entera. Eso lo tengo que decir. ¿Quién es la infiltrada? Genial, me están llamando. Sí, diga. John, ¿eres tú? ¿Te está llamando Cabot? Sí, todo va genial. ¿No es que no? ¿Cómo? Si es que lo sabía, algo tenía que ir mal. ¿Qué ha dicho? Hay 3 coches mal aparcados en la puta puerta. Y me pregunto de quién serán. Yo me voy a venir enseguida, así que... Voy contigo, si son 3 coches, te tengo que ayudar. Creo que el que está prohibido es el mío. La madre que te parió. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te dejo aquí con esta psicópata o te vienes conmigo, Rosa? Es lo que acabo de decir. Pues venga, vamos, rápido. Y Rubio, no la líes. Bueno. Parece que lo vamos a pasar muy bien. Verás, no voy a engañarte, ¿vale? Me importa una puta mierda lo que se pasa. Simplemente me resulta divertido torturar a los pelis. No voy a sacar información. Puedes decir lo que quieras. He oído de todo. Solamente te queda llevar por una muerte rápida, la cual no vas a conseguir. ¿Te importa si pongo algo de música? Ahora, yo si fuera tú, estaría muy... ¿Hola? ¿Se me oye? Bueno, voy a por gasolina. No te muevas, ¿eh? Que te veo. Tú. ¿Cómo te llamas? He dicho que ¿cómo te llamas? Ted. Ted Livingstone. Escúchate. Soy una policía. Ya lo sé. Te llamas Thelma algo. Ni Van Dyke. Thelma ni Van Dyke. Thelma, ¿cómo estoy? No sé qué decirte, Ted. Esa cabrona, esa puta psicópata, me ha marcado la cara y me ha cortado la oreja. Jódete, jódete. Yo me estoy muriendo, maldita sea. Cuando John Cabot pase su maldita cabeza, le apuntaré sin pensármelo, ¿me oyes? ¿Me has escuchado? Mierda, no te mueras ahora, por favor, no. ¿Te ha quedado todo claro, Thelma? A ver, tengo que infiltrarme en un atraco. ¿Recuerdas dónde era? Sí, en una joyería. Joyería judía Secret tiene hijos. ¿Y sabes dónde está? Eso.
claro, es en Hollywood, ¿no? Central City. South City, sur de Los Ángeles. Si no recuerdas nada de esto, vamos mal, ¿eh? ¿De verdad que no es al norte? Me suena que es ahí. Si te digo que no, es que no. ¿Te he dicho cómo te llamas? Ah, que tenemos nombres en clave. Pues claro, tú eres señorita naranja. Y también hay blanco, azul y rosa. ¿A quién se le ocurrió poner nombre de colores? A John Cabot, tu próximo objetivo. Desde dentro vas a sacar información. Y aún mejor, lo matarás tú mismo. Holland, no creo que pueda hacerlo. O sea, ¿todo yo? Tú no servirá para preparar una emboscada. Será pan comido, hazme caso. Hay una última pregunta. Tú eres neerlandés, ¿no? El apellido de Merich y todo el mundo me llama Holland. ¿Tú qué crees? ¿Y qué me dices de ti, querido amigo Van Dyke? No sé, por eso lo preguntaba. Gracias, Holland. Muy bien, ya estáis todas. ¿Dónde coño están marrón y azul? Han dicho que van a tomar el aire. Sí, contratar a unos fumetas es de lo peor. Ahora quiero que sigáis todo lo que voy a decir al puto pie de la letra, ¿entendido? Os he contratado con un simple fin. Robar unos diamantes, valorados en 7 millones. Me gusta ese número, aunque... ¿Cómo va a ir esta mierda? Como ya sabréis, utilizaréis alias en este trabajo, y bajo ninguna circunstancia os dirigiréis a otra por su verdadero nombre. Tampoco hablaros de vuestras cosas personales, vuestra procedencia, pareja o si hicisteis un atraco en Ámsterdam. Y estos serán vuestros nombres. Señorita Blanco, señorita Rubio, señorita Naranja, señorita Rosa... Y luego estarían señorita Marrón y señorita Azul, que no sé por qué coño no vienen. ¿Y yo por qué soy rosa? ¿No puede elegir cada una el nombre que quiere y ya está? No, ya lo probamos una vez y no funcionó. Todas querían ser la señorita Morado. Había una que decía ser señorita Coral y no podía poner señorita Negro por sonar racista. Oye, o si no podríamos cambiarlo por otra cosa en vez de colores, como la caja roja de Nestlé. Me encantaría ser Cremse. ¿Y yo creo caramel? Siempre ha sido mi favorito. Entonces yo sería Blanc Praliné. Mola. Yo estoy entre crocantini y coqui. Incluso me ha entrado hambre. ¿Os podéis caer otra vez? Aquí nadie se cambia el nombre a bombones de chocolate. O seguís mis reglas o os vais a la calle. Perdona, sigue. Ha sido culpa mía. Seguiré cuando me salga de los huevos. ¿Habéis captado el mensaje? Porque no quiero ninguna pregunta. Así que ahora venga, a trabajar. Muy bien, así es como va a ir. Rubio y Rosa, entrad vosotras primero por la puerta principal, como si nada. Os estarán esperando por la puerta de atrás, Azul y Marrón. ¿Por dónde tenéis que salir? ¿Por la puerta trasera? Muy bien, Naranja y yo estaremos aquí, seremos vuestro refuerzo. Cualquier cosa nos avisáis. ¿Y ahora nos quedamos a esperar? Claro, ¿qué más quieres? Ahora, a relajarse y a esperar. Blanco, ¿te puedo contar una cosa? Dispara. Este es mi primer atraco, ¿sabes? No lo quería decir. Pues recuerdo que en mi primer atraco estaba tan nerviosa que me temblaban las manos y no podía sujetar ni una pistola. ¡Oh, mierda! ¿Es en serio? ¿Yo tengo esta y tú esa? No. ¿Por qué tú la tienes más grande? No pasa nada, la mía es más grande, el tamaño no importa. Además tendrán el mismo alcance. Seguro, tú consuélame. Ahí viene Marrón. Hola, Marrón. Mierda, le acaban de dar. Corre, rápido, rápido. ¿Cómo ha venido la policía tan rápido? Eso me pregunto yo. Vamos a robar un coche. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Te digo yo que los Beatles superan mucho a los Rolling. ¿Qué coño hace Rubio tirado en el suelo? Ay, no. Encima John viene hacia aquí. Que alguien me explique qué coño está pasando aquí. Y que sea breve. El atraco se ha ido a la mierda, no sabemos nada de Azul. Naranja está herida y Marrón y Rubio han muerto. Y lo peor es que sabemos que hay una infiltrada, es policía, y aún todavía no sabemos quién es. ¿Qué han qué? Pero ¿qué le habéis dicho a Victoria? Joder, ella era Victoria Vega. Laura, tú la conocías bien. En realidad no, pero John, oyes, ya nos conocemos todos y son cosas que pasan. Me cago en todo, el maletín está ahí. Todo esto empezó por Naranja. ¡Ella es la única infiltrada! ¡No, mierda! Tienes razón.
Soy una poli. Rosa, no me hagas esto. Yo solo quiero coger los diamantes e irme. Esther, ni se te ocurra hacerlo. Era mi trabajo, Laura. Solo eso. Déjame irme, por favor. Laura. No, no es nada personal. ¡Vamos! ¡Baja el puto arma, vamos! ¡Suéltalo una vez! ¿A qué esperas? ¡Que sueltes, te digo! ¡No lo haces ni probaremos! ¡Joder! ¡Suéltala! From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden